60 años en Venezuela se han se han echado a andar diferentes programas sociales por los últimos gobiernos. Por el gobierno de turno, además, con diferencias entre uno y otro. Usted recordará más alguno que otro, el programa de alimentación escolar, el PAE, las becas Gran Mariscal de Ayacucho, sin lugar a duda, las casas de cuidado diario y largo, etcétera. En los últimos 20 años habría que mencionar de manera muy particular las misiones, grandes misiones, pequeñas misiones, en fin. Todo ello, lo anterior y lo actual, apoyado en un Estado rentista, claramente. Insisto, antes y ahora, que tiene como base la ganancia petrolera. Es otro tiempo es otro nivel de producción, son otros precios. Es oportuno discutir cuando además precandidatos de oposición, estos que van a participar en primaria, algunos de ellos han hablado de una visión más liberal del Estado, quiero decir, del aparato del Estado. Y hemos querido nosotros contactar el día de hoy a José Manuel Puente, PhD en Economía Política, máster en Administración Pública y Políticas Públicas, profesor del IESA, profesor asociado del IE Madrid, miembro senior del St. Anthony's College Universidad de Oxford, profesor invitado de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Chicago, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Instituto Ortega y Gasset, de la Universidad de Madrid, Universidad Coruña y Universidad de Georgetown. José Manuel Puente está con nosotros en el estudio. Doctor Puente, bienvenido siempre. Gracias, Román. Un gusto estar esta mañana contigo. ¿Bajo qué óptica tenemos que hacer una aproximación al tema de los programas sociales, siendo tan distintos, pero teniendo todos como base eso, la renta petrolera? ¿Qué tan oportunos han sido? ¿Hasta dónde es realmente una ayuda y hasta dónde han condenado un aparato como el aparato del Estado venezolano? Bueno, la historia es larga y compleja, pero en un resumen ejecutivo es que Venezuela ha tenido durante mucho tiempo importantes programas sociales. Parte del problema venezolano, en mi opinión, en los últimos 40 años, para ir un poco más atrás, fue la poca aporte fiscal al área social. Venezuela siempre tuvo un promedio de gasto social por encima del promedio de América Latina. El problema de Venezuela es la calidad en la asignación y ejecución de ese gasto social. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que Venezuela, por ejemplo, en vez de gastar en medicina preventiva, gastaba mucho o gasta mucho en curativa. Okay. Mucho más eficiente prevenir una enfermedad que curarla. Claro. Y en el caso de educación, yo soy resultado del sistema público universitario. Yo estudié en la Universidad Central. Alguien como yo aprecia mucho la universidad pública. Pero también entiendo que hay una asimetría en la asignación de presupuestos al área social de educación primaria y básica, donde acceden todos los venezolanos de todos los estratos socioeconómicos y se concentra fundamentalmente esa asistencia de gasto público social en las universidades, lo cual es profundamente regresivo. Una de las razones por las que un venezolano no puede llegar a la universidad es porque durante el sistema de primaria y secundaria tiene que salir del sistema para trabajar, para vivir, para comer. Entonces, básicamente, tienes una asimetría tremenda en el gasto social que privilegia la educación universitaria y no la educación básica y primaria, donde acceden todos los estratos socioeconómicos de la población. Conclusión, el problema es en esencia de eficiencia en la asignación y ejecución del gasto, más allá de la magnitud del gasto. Visto así, es más gasto que inversión. Claro. Es más gasto que inversión. ¿Qué debe hacerse? Suprimir esta cantidad de programas, algunos de ellos han sido muy beneficiosos. Seguro. Mencionaba algunos del pasado, algunos del presente también lo será, pero ¿qué debe hacerse con esa cantidad de planes? ¿Puede ocuparse el Estado de un aparato tan grande, con tantas visiones, con tantas misiones hoy? Yo creo, en mi piso teórico e ideológico, yo creo en la función del Estado generando buenos servicios de salud, educación. Buena educación y buena salud generan movilidad social. Y en lo que es la economía más desigual de América Latina, que es Venezuela, y con un 82% de pobreza, como la cuantifica en COVID, para mí es fundamental que el Estado haga un gasto de gran calidad y de gran volumen en programas sociales tratando de generar movilidad y equidad social. La política económica por sí sola no puede generar, en mi opinión, equidad social. Tú necesitas un Estado que de manera coyuntural, durante un periodo de tiempo específico, no por siempre, inyecte recursos al área social, básicamente educación, salud y medio ambiente, para poder generar movilidad y equidad social. Entonces, en el modelo de sociedad que yo veo para Venezuela, dado lo que somos, una sociedad profundamente desigual y con grandes niveles de pobreza, ese gasto social sería muy, muy importante. ¿Cuál es el problema? Y con esto cierro la idea. Que cuando más necesitamos, menos tenemos, Román. Sí. Porque básicamente en este momento el Estado venezolano se ha enanizado
Nuestros niveles de gasto público son muy, muy pequeños. Nuestro presupuesto en el área social es muy pequeño porque hemos pasado, recordemos que esta economía pasó de pesar 100 kilos de masa muscular en el año 2014 a pasar 25, 30 kilos de masa muscular. Entonces, cuando tú llevas el coeficiente de gasto público y gasto social sobre el PIB, es muy, pero muy pequeñito. Porque hoy en día tenemos muchos menos ingresos, tenemos una economía mucho enanizada, mucho más pequeña de la que teníamos. Entonces, cuando más necesitamos tener gasto, porque tenemos 82% de pobreza, de acuerdo en COVID, es cuando menos recursos tenemos para asignar a educación, salud, infraestructura, vivienda, etcétera. Es el doctor José Manuel Pente, nuestro invitado. Una demostración, una confirmación de la ineficiencia, de la ineficacia de las políticas públicas y de los gobiernos de los últimos por lo menos 40 años es que todavía hoy, en el año 2023, usted extraña un programa como el programa de alimentación escolar, por ejemplo. Claro. O sea, porque puntualmente tenía que intervenir y eso ha tenido, como dice, un tiempo finito, un lapso. Y todavía, décadas después, que extraña un programa como el de alimentación escolar, es un tremendo fracaso. Absolutamente, Román. Esta hora de la mañana unos talentos. Dígamelo a mí. Yo necesito hacer estos programas después de las 9 de la mañana. ¿Cómo debe diseñarse una política pública con el fin de que tenga un tiempo finito, que se logre un objetivo y que en paralelo se vayan solventando, al menos sentando las bases para que esa política pública, para que ese pañito de agua caliente no sea necesario en el futuro? Claro. ¿Cómo se llega a ella? Como te había dicho, Venezuela tiene que repensar su política social, tiene que pensar en conseguir recursos para poder inyectar al área social, pero también mejorar la calidad. Y lo que Venezuela no ha aprendido todavía es que en el resto del mundo, sobre todo cuando vemos a Brasil, a Perú, países que han sacado grandes volúmenes de personas de la pobreza a través de la política social, con lo que se denomina programas sociales focalizados dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Primero son por un tiempo esos programas, no son por siempre, porque la política económica debería generar las oportunidades y las externalidades positivas para que los individuos se incorporen al proceso social. No deberías tener siempre esa muleta contigo. Pero tienes que focalizar y generar que sean dinámicos, generar los incentivos correctos. ¿Cómo hizo Perú y Brasil para sacar un porcentaje importante de su población de la pobreza? Básicamente le decía a una señora en una favela en Río, en Sao Paulo, saca a tu niña de vender flores en la calle o caramelos, incorpórala al sistema educativo y yo por cada día que ella asista a la escuela te voy a dar $1 adicional, que va a servir para el ingreso y subsistencia de la familia. Entonces, la señora María en una favela... tiene que garantizar el Estado. Claro. Se da cuenta que tiene sentido sacar a su niña de la calle, llevarla al sistema educativo, accesando buena educación y buena salud, le genera las herramientas para poder salir de la pobreza, pero además la familia recibe $1, $2 por día en ingresos para resolver el problema de emergencia. Entonces, eso es lo que se denomina política social focalizada en ese porcentaje del 15, 20, 30% más humilde, pero dinámica, que genera incentivos correctos para que la gente opte por poner a su hijo en el sistema educativo o las vacunaciones, que pase por el proceso de vacunación, que genera externalidades muy positivas. Entonces, ese tipo de política social que ha sido muy agresiva en algunos países de América Latina, en Venezuela no existe. Básicamente lo que tiene son desembolsos, a veces no bien focalizados, no son dinámicos, no generan los incentivos correctos y terminan siendo permanentes en el tiempo, lo cual genera incentivos muy perversos también. Y no lo es en Venezuela por falta de dinero, por falta de recursos. ¿Por qué? Lo primero que es, como te decía, es que hoy estamos ante una realidad muy diferente a hace 30 o 40 años, una restricción tremenda en lo fiscal. Sí. Pero también tiene que ver con calidad, y es que no hemos implementado política social focalizada, dinámica, que genere los incentivos correctos y las externalidades positivas que debe generar. Es decir, hay un problema de cantidad y de calidad en la política social. ¿Podríamos hoy, doctor Puente, acá, con la información oficial de la que disponemos, analizar el presupuesto y cuánto se destina, por ejemplo, a educación o a salud o a estos programas? Sí, bueno, primero hay un problema de transparencia fiscal, presupuestaria, solo para darte un dato. Yo tengo más de 10 años trabajando en lo que es en el Índice Mundial de Transparencia Fiscal, que se hace para 120 países, y el último que se hizo en el 2021, estamos haciendo ahorita el 2023, clasificó a Venezuela junto a Yemen como los dos países menos transparentes en términos fiscales del mundo. Es decir, en Venezuela hoy tú tratas de buscar data pública de presupuestos y de gasto social, no existe.
de hecho en los últimos 7, 8 años, instancias diferentes al Congreso o a la Asamblea Nacional aprobaron los presupuestos, entre ellos los presupuestos sociales. Entonces hay un problema de transparencia y lo que es la institución del presupuesto y los presupuestos sociales simplemente se ha desbaratado, se destruyó y no hay manera de tener una data coherente para ver cómo ha ido la evolución de ese gasto. Pero además, y con esto cierro la idea, los gastos sociales ahora son sobre todo ejecutados vía cuasi fiscal, presupuestos paralelos, presupuestos que no pasan por la Asamblea Nacional, que no pasan por Contraloría. Cuando tienes recursos sin ningún control y sin ninguna Contraloría, se generan todos los incentivos a la corrupción. Entonces es un drama lo que pasa en materia fiscal y particularmente de ejecución y asignación de gasto social en Venezuela, sobre todo en los últimos 10, 12 años. ¿Qué debería hacerse con toda esa estructura de programas sociales que se le han dado? Pasado yo en estos días por la principal de las Mercedes y hay allí, terminando la principal de las Mercedes a mano izquierda, una institución, no recuerdo siquiera el nombre, que tiene que ver con el tema vivienda. Bueno, esto está cerrado, está clausurado, o sea, tiene unos palos, unas maderas bloqueando las puertas, no opera. Entonces, de pronto uno se encuentra que en la historia de nuestro país se lanza un organismo, se lanza una dependencia de algún ministerio, viene con un logo, con toda la pompa y al cabo de algunos meses, pues allí quedó la estructura totalmente obsoleta hasta que una nueva estructura similar es lanzada. ¿Qué deberemos hacer con lo que tenemos ya? Bueno, una de las dinámicas de los últimos 20, 25 años fueron las misiones. Las misiones que son en esencia gasto social ejecutado por instancias paralelas al Estado central, que, como decía, no pasan por la aprobación de la Asamblea Nacional, no pasan por los controles de Contraloría, son presupuestos paralelos, cuasi fiscales. Entonces, básicamente, gran parte de la ejecución, entre ellos las misiones, por ejemplo, son ejecutadas vía cuasi fiscal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, en mi opinión, volver a tener un presupuesto nacional que pase por todas las instancias de aprobación determinadas por la Constitución, no por mí, sino por la Constitución de la República, y para que un presupuesto social se convierta en ley de presupuesto, tiene que ser elaborado por el Ejecutivo y luego aprobado por la Asamblea Nacional o el órgano legislativo. Y después, al terminar la ejecución de ese gasto social, tiene que pasar por los controles naturales de Contraloría, de la República y de la Asamblea Nacional. Todo eso ha desaparecido. Conclusión, tenemos que volver a tener un presupuesto nacional, un presupuesto social que sea centralizado, que sea único y de ahí tú puedas asignar y ejecutar presupuestos a diferentes áreas, tomando prioridades y generando los mecanismos de incentivos correctos, como decía, programas sociales focalizados para los más humildes y que sean dinámicos, que generen los incentivos correctos, que te generen incentivos a incluir a tu niño o a tu niña en el plan de vacunación, en la educación básica diversificada y que eso te genere los incentivos monetarios o en asignaciones por parte del Estado para que tú los incluyas en el sistema. Con los ingresos que tiene un país como Venezuela, estamos conversando con el doctor José Manuel Puente, con un ingreso como el que tiene Venezuela, que básicamente es por dos vías, por la vía petrolera, sabemos más o menos cuánto es la producción, sabemos más o menos cuánto es el precio del petróleo y cuáles son los descuentos que se aplican, y por otra parte por la vía fiscal, por la vía de los impuestos. Con esos ingresos, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo deberíamos repartir nuestro presupuesto? Bueno, esto es una discusión siempre compleja, pero si yo tengo... Los seres humanos que no jerarquizan y no priorizan en el largo plazo están muertos. Y una sociedad como la venezolana, con las restricciones que tiene actualmente, tiene que priorizar. Y hay muchos problemas, hay muchas cosas que atender, pero si yo tengo que poner huevos en una cesta, los pondría en educación y salud. Educación y salud han demostrado ser los dos gastos sociales que tienen mayores impactos positivos sobre la población. Pero a largo plazo. Sí, claro, por supuesto. No es inmediato, ¿no? Sí, no, obviamente no. Esto implica una ejecución sistemática en esa área y las externalidades positivas las vas a ver en varios años. Sí. Pero es la buena educación pública y la buena salud pública la que le garantiza a una sociedad que en el mediano plazo parte de su población pueda salir de la pobreza e incorporarse al proceso social. Un niño bien educado y sano es un niño que puede avanzar en la vida e incorporarse al proceso social. Entonces, claro, tienes muchas cosas coyunturales que puedes atender, medio ambiente, infraestructura, vivienda. No cabe duda que la vivienda es una de esas inversiones del Estado que dignifica al ser humano. Alguien que vivía en una favela, en un rancho, ahora vive en un pequeño apartamento, sí. Eso le genera un impacto emocional tremendo. Claro. Pero entre darle una buena vivienda y darle buena educación y buena salud a un venezolano humilde de un barrio, yo prefiero comenzar por lo primero. Si tuviéramos mucho dinero, podríamos gastar en muchas cosas. Pero como tenemos poco dinero, tenemos que priorizar, jerarquizar y generar los programas sociales que focalicen en los más humildes. Pues después tienes un 60% en problemas o un 80%. En COVID te dice que el 82% de los venezolanos viven en pobreza.
Es decir, técnicamente el 82% de los venezolanos necesitan subsidios directos, pero no tienes dinero para tanto, entonces ese 82% me tengo que quedar con el 15, 20, 30% más humilde para verdaderamente beneficiar a los más pobres, los más humildes, los que más necesitan de esa ayuda. Claro, invertir, que no gastar. Invertir en educación y en salud significa, bueno, independencia del ciudadano a la vuelta de la esquina, ¿no? Absolutamente. Es una decisión de cada uno. Y yo creo que tú usas una palabra correcta, es inversión, no gasto. Y tiene unas externalidades positivas tremendas sobre una sociedad. ¿Qué buenos ejemplos tenemos en América Latina? Ha mencionado algunos, ha mencionado el caso de Brasil, pero ¿algún otro ejemplo que merezca la pena revisar? Sí, bueno, básicamente los más emblemáticos que plantea la literatura, aunque hay varios países y varios programas, Brasil y Perú, sobre todo Bolsa Familia, que es básicamente estos programas focalizados en educación y salud, que han incorporado gran volumen de gente humilde en esos dos países y los han ayudado a salir de la pobreza. Esos programas sociales en Brasil comenzaron con Cardoso, continuaron con Lula, y entre un gobierno de centro derecha y un gobierno de centro izquierda han podido sacar decenas de millones de brasileños de la pobreza. Entonces no solamente necesitas una economía que crezca y que se derrame ese crecimiento sobre la población, sino una política social agresiva, eficiente, que focalice y genere la asistencia que requieren esas poblaciones para salir de la pobreza. En algunos de esos casos, en algunas misiones hoy o programas sociales del pasado, en Venezuela o en otra región del mundo, inclusive ni siquiera en América Latina, la palabra privatización cabe o tabú, mejor, palabra prohibida, no se habla de privatización. Bueno, yo no soy dogmático, yo creo que el dogmatismo es peligrosísimo en política pública, en política económica, y yo sí creo que el Estado debe hacer lo que puede hacer eficientemente y lo que no lo puede hacer el sector privado. Por ejemplo, en el caso europeo, el caso británico, lo público y lo privado se apalancan. Entonces, por ejemplo, en los servicios de diálisis en la Gran Bretaña, como sabes, yo estudié en Inglaterra, sí, claro. Y conozco un poco de cerca esa realidad, y uno puede aprender de las mejores experiencias de cada país. Los servicios de diálisis los produce una empresa privada o ONG. ¿Qué ocurre? El Estado británico lo que le importa es que los servicios de diálisis sean de calidad y gratuitos y universales. Y el británico eso es lo que le importa. Si eso lo produce el sector público, una empresa privada, una multinacional o una ONG es irrelevante. Entonces, con presupuesto público se financia la diálisis de cada paciente, pero lo producen empresas privadas. Y entonces ahí se apalanca lo público y lo privado para generar eficiencia y calidad para los servicios públicos para todos los británicos. Algo que agregar a manera de conclusión, doctor Puente, sobre los programas sociales y lo que deberíamos estar haciendo hoy en Venezuela. Bueno, también la historia venezolana tiene sus puntos positivos. Se cometieron grandes errores, pero también grandes virtudes. Como te decía, y probablemente tú y tus amigos, muchos de nosotros somos consecuencia de la buena educación pública, primaria y secundaria, después universitaria. Estudié en la Universidad Central de Venezuela y después, gracias a becas nacionales e internacionales, pude hacer maestrías y doctorados. Entonces, en Venezuela hay una experiencia también exitosa de lo que es la política social y los subsidios en el caso de política pública. Y programas como el Gran Mariscal de Ayacucho, que tuvieron externalidades tremendas. La gran tristeza, el gran drama del Gran Mariscal de Ayacucho es que mandamos más de 25 o 30 mil venezolanos al exterior y muy pocos de ellos regresaron a Venezuela. O regresaron y se tuvieron que ir. Entonces, claro, hay un problema no solamente de la ejecución del gasto social y del programa, sino las consecuencias o repercusiones que tuvo en el mediano y largo plazo, cómo tú generas los incentivos para que esa gente regrese y se incorpore al proceso social y te ayude a reconstruir un país. Y no se vayan a Venezuela y vayan a mejorar la calidad del servicio de salud chileno, peruano o colombiano, sí, como ha pasado con muchos de nuestros médicos. Pero entonces en Venezuela hay también experiencias interesantes de lo que ha sido gasto social y sobre todo buen gasto público en educación y salud. El caso de los médicos venezolanos es emblemático en toda América Latina, España, Italia y Portugal. Así es. Doctor Puente, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Román. Muy gentil. El doctor José Manuel Puente es PhD en Economía Política, es máster en Administración Pública y Políticas Públicas, profesor de IESA, profesor asociado de IE Madrid, miembro senior del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, profesor invitado en la Universidad de Oxford, la Universidad de Chicago, Universidad de Salamanca, Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Ortega y Gasset de la Universidad de Madrid, Universidad de La Coruña y Universidad de Georgetown. José Manuel Puente nos ha acompañado, 7:28. Vamos a ponerle algo de música al espacio.